Bueno, ReverQuest maníacos, pues aquí estamos de nuevo para ofreceros un nuevo contenido en el canal, un nuevo contenido en ReverQuest VR. Ya sabéis, el canal preferido para vivir la realidad virtual, la realidad mixta y la realidad aumentada con toda su intensidad y con toda su actualidad. Bien, esta tarde, a lo largo del sábado, aparte de este vídeo, vais a tener otro vídeo más en el cual os voy a analizar una aplicación que tenemos en exclusiva para el canal, una aplicación multimedia y que el próximo jueves se estrenará en Pico 4. Y os recomiendo que lo veáis porque es un contenido muy interesante y seguro que los que os guste disfrutar de películas, series, etcétera, en vuestro visor, pues le vais a sacar mucho partido. Bien, y aparte de esto, bueno, pues vamos ahora con información sobre VR, AR y XR, que también es lo que nos gusta vivir juntos en el canal. Bien, hoy la cosa va de firmwares porque, bueno, recientemente sabéis que se aplicó la actualización V55 de los visores Meta o los visores Quest, que entre otras muchas cosas aumentó la potencia de la CPU y de la GPU de los visores, aparte de otras mejoras interesantes, como por ejemplo solucionar todos los problemas que habían surgido con la V54 respecto a lo que se refiere a lo que es la PSVR. Bien, pero es que además también se ha estrenado, yo ya he tenido la suerte de que la V55 llegó a mis MetaQuest 2, por otro lado también han llegado la versión 5.7.0 de Pico 4, el firmware ha llegado también a mi visor y estoy en condiciones de poder comentárosla. Y también han salido mucha información recientemente, que la vamos a comentar también a continuación, de la próxima actualización que va a llegar a los visores Meta con contenidos muy interesantes, la V56, que en breve empezará a distribuirse a los visores. Como veis, Meta, desde que anunciara las MetaQuest 3, no para de sacar mejoras, como si en cierta manera estuviera tocando los tam-tams y lo estuviera preparando todo para el lanzamiento de lujo de las MetaQuest 3, que por cierto, y aprovecho la ocasión para deciros que al final de este vídeo os haré algunas revelaciones sobre las MetaQuest 3, concretamente dos apuntes muy interesantes que han surgido en estas últimas horas. No os vayáis, y después de comentar todo lo del firmware os daré esas informaciones sobre MetaQuest 3 que nos hacen que nuestro IP, como siempre, siga subiendo y deseemos ya que las MetaQuest 3 lleguen, que ese mes de octubre llegue ya a nosotros, ese 27 de septiembre para su anuncio y en octubre para ya poder comprarlas. Al final del vídeo os comento el tema. Ahora vamos con el firmware, vamos a empezar por el firmware V56 de las MetaQuest, de visores MetaQuest en general. Bueno, la V56 nos trae grandes novedades, una de las más notables es el Hand Tracking 2.2 con grandes mejoras. Ya sabemos que el Hand Tracking de Meta pues funciona bastante mejor que el que va implementando de momento Pico 4, pero aún así tiene todavía ciertos fallos a veces se pierde el contacto con las manos, etcétera, etcétera. Pues todo esto se promete que con este Hand Tracking 2.2 se va a solucionar. ¿Por qué? Porque se ha reducido la latencia, lo que hace que las manos a veces pierdan el tracking y demás. Se ha reducido la latencia con el algoritmo que controla todo el tema del hand tracking. Se ha reducido en un uso normal del visor, es decir, con los paneles, control del Oculus Home, etcétera, en un 40%, y en juegos o aplicaciones que requieran movimientos rápidos, etcétera, que es donde más se nos va el tracking a la porra, pues se ha reducido en un 75%. Con lo cual pues podemos ver con toda claridad que la mejora que se va a implementar con este Hand Tracking 2.2 es bastante notable. Se ha aplicado también lo que se llama Fast Motion Mode, que está expresamente indicado para programas o aplicaciones de fitness y demás, donde movemos las manos muy rápido. Y bueno, pues ahí estáis viendo un pequeño vídeo que se ha compartido sobre cómo podremos jugar a juegos de fitness
con nuestras propias manos, sin necesidad de usar los controles. Esta aplicación de reducción de latencia hace que el uso del hand tracking se asemeje ya mucho al uso de un controlador normal, unos motion controls, con lo cual, como podéis intuir, el avance es bastante notable, y bastante deseado. Así que veremos a ver cuando salga la V56 si todo esto se confirma, porque será, bueno, pues esa técnica del hand tracking que al final también nos va a ayudar a tener una posibilidad de controlar tanto películas como también trabajar con el ordenador, con teclados digitales, etcétera, con nuestras propias manos. Todo esto nos lleva a ese escenario y por eso es muy importante estas mejoras que va a implementar Meta. Bien, por otro lado tenemos también, ya había implementado Meta en alguna de sus actualizaciones, el hecho de que si estábamos cargando la batería del visor, pudiéramos actualizar lo que son aplicaciones y demás al mismo tiempo, pero es que ahora, incluso aunque tengamos el visor con la pantalla apagada y enchufemos el visor a la batería para ir cargándola, podremos también actualizar tanto el sistema, bueno, más que actualizar, descargarnos los ficheros que vayan a servir de actualización para el sistema y también de aplicaciones, y después, una vez que nos pusiéramos el visor, pues entonces es cuando haríamos las actualizaciones correspondientes, haríamos la instalación, ¿vale? Esta es otra de las mejoras que va a venir con la V56. Por otro lado, en los visores Quest Pro, que ya hablamos en el día de ayer, pues que ya, bueno, pues en cierta manera está un poco en desuso, en el sentido de que no se le va a dar, no se van a comprar más componentes por parte de Meta, y por tanto esto quiere significar que no van a producir más visores MetaQuest Pro. Lógicamente esta mejora que voy a comentar, para los que ya sí tengan un visor MetaQuest Pro, pues es muy importante, porque es el hecho de que hasta ahora el Local Dimming, que ya sabéis que es ese sistema que asemeja el uso de un panel LCD a lo que es un panel OLED, sin las cosas negativas, ese efecto Mura que provocan los paneles OLED normalmente, pues ese local dimming normalmente en el sistema no lo podíamos ejecutar o no lo podíamos activar. A partir de la V56 vamos a tener un botón dentro de los ajustes del sistema, concretamente en laboratorio, para poder activarlo en todo el sistema, tanto en lo que es la Oculus Home, etcétera, como en cualquier aplicación que ejecutemos, salvo que la propia aplicación pues no quiera que se use esta característica, y entonces en ese caso no se podrá. Anteriormente a esto, para que el Local Dimming se pudiera usar por parte de las MetaQuest Pro, pues tenía que ser que el desarrollador, lo hubiera activado. Ahora ya no, ahora nosotros ya podemos tomar la iniciativa y activarlo para cualquier aplicación. Bien. Aparte de esto, pues tenemos también, vuelve el streaming a través de Facebook. Podemos hacer streaming de nuestros juegos, nuestras partidas directamente a Facebook, que esto se desconectó por parte de Meta en el año 2021 y ahora ha vuelto con fuerza. Y por último, una cosa también muy interesante, que es el remapeado de los controles, por si queremos poner distintas funcionalidades a los botones según pulsemos más, menos, etcétera, pues lo vamos a poder hacer directamente sobre el panel si no nos gusta la configuración por defecto. Esto creo yo que también es un gran añadido. Bien, y esto es todo lo que así en plan, con las cosas más importantes que va a traer esa V56 de visores Meta. Bien, vamos a pasar entonces a, bueno, quería comentar que Meta en este sentido, en el sentido de la actualización de firmware que va a realizar con la V56, pues sigue haciendo actualizaciones bastante potentes, pues lo que yo siempre un poco he comentado, como en cierta manera preparándolo todo para ese lanzamiento de las MetaQuest 3, como si quisieran que cuando llegase MetaQuest 3 todo estuviera a punto para sacar el máximo partido, para que los que compremos el visor podamos sacar el máximo partido, y están sacando muchas actualizaciones, tanto la V55 como la V56, muy importantes y que marcan la diferencia en cierta forma. Mientras tanto, Pico 4 saca su versión de firmware 5.7.0. En un vídeo anterior también comentamos que esta actualización no iba a tener grandes mejoras así que destaquen, como ha ocurrido en el caso de los visores Meta, que si tienen ese hand tracking 2.2, que si tienen ese aumento de potencia de la CPU y la GPU y unos cuantos detalles más, ese remapeado de controles. Es verdad que Pico 4, como siempre decimos, pues lleva menos tiempo en el mercado, pero
aún así yo pienso que si querían competir con Meta, pues deberían haberse puesto las pilas antes. Empezaron muy bien, con mucha fuerza, pero después poco a poco se han ido desinflando. Bien, ¿qué mejoras nos va a traer la 570? Yo ya la tengo instalada en mi visor, ¿vale? Por un lado, va a mejorar, tiene muchas mejoras a nivel de grabación, a la hora de grabar vídeos con nuestro visor. ¿Qué mejoras? Pues ya tiene un formato 9:16 que antes no lo tenía. Podemos grabar hasta en 36 frames por segundo. Y por otro lado, tenemos también la aplicación de estabilidad de la imagen cuando grabamos, para que si bandeamos mucho la cabeza, etcétera, etcétera, pues el que lo esté viendo pues no se ve afectado, porque ese bamboleo al que lo ve después en los vídeos, los vídeos por ejemplo que yo os presento, etcétera, pues puede provocar malestar. Pues se ha aplicado un sistema de estabilización, que eso ya en los visores Quest se aplicó también hace un tiempo, para que ese bandeo no sea tan exagerado. Bien, ¿qué más cosas? También tenemos mejoras a nivel visual en lo que es contenido multimedia, en lo que ellos llaman Enhanced Performance. Bueno, pues parece ser que debería verse todo mucho mejor, las películas, etcétera, y sobre todo los vídeos que se comparten en Pico Video. Yo lo he probado, no he notado grandes diferencias, ya de por sí Pico Video se veía estupendamente bien, y no he notado realmente una diferencia muy notable respecto a lo que ya había. Pero bueno, se supone que hay una serie de mejoras que supongo que en algún tipo de vídeo se notará más. Por otro lado, también tenemos mejoras en el hand tracking. Si bien, como ya he comentado antes, lógicamente el hand tracking que llevan los visores MetaQuest y la investigación al respecto, en comparación con las de Pico, pues lógicamente la de Pico va muy retrasada. Siguen mejorando el sistema. Bajo mi punto de vista, el hand tracking a día de hoy en Pico está un poco, como yo digo, de adorno, en el sentido de que no tenemos aplicaciones donde podamos aplicar o usar ese hand tracking, ni tenemos juegos, ni tenemos apenas nada, excepto esa pequeña interacción con los paneles del juego. Estas mejoras han ido dirigidas un poco a lo que es estabilizar un poco todo el rendimiento del hand tracking. Bien, por otro lado también tenemos, esto sí lo han incorporado casi a la vez que los visores Meta, que es esa posibilidad de actualizar, de descargarse las actualizaciones, etcétera, teniendo una batería de más del 50%, y además que no tenemos por qué tener la pantalla encendida para poder descargar esas actualizaciones. Yo, por ejemplo, normalmente hasta el día de hoy, cuando hago la descarga del firmware, por ejemplo, tengo que estar constantemente mirando para que no se me corte. Sin embargo, a partir de ahora, pues podéis darle a descargar, poner el visor encima de la mesa, y cuando termine, pues terminará, y ya después lo actualizáis. Esto se ha incorporado en este nuevo firmware. Por otro lado, tenemos algunos ajustes del dock, de altura, etcétera. Bueno, nada importante. Y algo que sí es interesante, pero que debería haber llegado antes, bajo mi punto de vista, es la actualización y mejora del posicionamiento del tracking cuando nos situábamos en zonas oscuras, cuando se nos hacía de noche y el visor ya no podía hacer el tracking correctamente. No sé si vosotros lo habéis experimentado, yo sí. Se producía como una especie de balanceo en la imagen un poco desagradable, que incluso te inducía un poco al mareo. Eso parece ser que se ha solucionado, yo no lo he podido comprobar todavía in situ, pero parece ser que se ha mejorado para que cuando ocurra eso, pues no surja ese bamboleo, se mantenga el tracking más mejor posicionado y más estático, para que pues no suframos ese problema. Por tanto, esta mejora pues sí es interesante, si bien yo creo que esto lo deberían haber mejorado hace ya bastante tiempo. Bien, por tanto vemos que las mejoras de la 570 pues prácticamente son mejoras que sí, que están bien, que se entiende que lleguen algunas demasiado tarde bajo mi punto de vista, pero se entiende que vayan llegando a un visor como Pico 4, que lleva mucho menos tiempo que las MetaQuest 2, etcétera, pero aún así a mí me siguen pareciendo un poco débiles, y sobre todo con la que se viene encima con el tema de las MetaQuest 3. Y por otro lado también comentaros, yo ya comenté en su momento que la 5.6.0 me fastidió un poco la experiencia PSVR, y bueno, pues en este caso la 5.7.0, que yo tenía esperanzas de que pudiera arreglar los problemas, pues no los ha arreglado. Así que sigo con esos pequeños barridos en los laterales, que no son tan desagradables, pero bueno, pues están ahí y molestan un poquito. Depende de qué juego.
Y bueno, pues que sepáis que no se ha mejorado este aspecto, al menos a nivel de firmware. Yo ya no sé si más adelante a nivel del propio Virtual Desktop se mejorará o no, o será una cuestión. Yo es que no tengo la capacidad de delimitar si finalmente es un problema del firmware, o es un problema del Virtual Desktop, o es un problema de ambas cosas. No lo sé. A mí la intuición me dice, llegado a este punto, que me parece a mí que es más de Virtual Desktop por un problema de frecuencias con las Pico 4, por aquello de que he comentado muchas veces, de que identifica las Pico 4 como unas MetaQuest, y parece ser que ahí puede tener un problema Virtual Desktop, porque el firmware no tiene mucho sentido que si realmente hubiera un problema que estuviera afectando a muchas personas, se hubiera arreglado, me imagino, de forma inmediata. Y sin embargo, yo sigo notando ese barrido y probablemente pueda ser por Virtual Desktop. Así que tampoco quiero echar la carne en el asador contra el firmware de Pico, porque no puedo asegurar que sea solo por eso, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos, como ya comenté al principio, con un par de noticias de las MetaQuest 3 que son harto interesantes y que pues en cierta manera nos hace, bueno, pues seguir soñando con ese visor que llegará de Meta ya por el mes de septiembre, octubre, y cargado de juegos chulos y demás que ya se han anunciado y probablemente se anuncien más. Pues hay dos noticias que han surgido interesantes. La primera es que los chicos creadores de Walking Dead Saints and Sinners ya han publicado que van a sacar una versión mejorada de su primera parte, en principio. De la segunda no han dicho nada, pero de la primera parte, para MetaQuest 3, con lo cual yo ya comenté en su momento que, bueno, que una opción que tendrían los desarrolladores que tuvieran juegos ya sacados en MetaQuest 2 es sacar parches o mejoras para aprovechar todas las posibilidades que nos ofrecen las MetaQuest 3. Pues ya, por ejemplo, la primera compañía creadora de Walking Dead, Saints and Sinners, ha anunciado que su parte primera será sacada en un modo Enhanced o un modo mejorado, aprovechando todas las características de las MetaQuest 3, que lógicamente a día de hoy tampoco sabemos en su totalidad cuáles son. Pero siempre es muy interesante que este tipo de noticias surjan, igual que cuando salieron las Sony PSVR 2, pues muchas compañías decidieron sacar versiones actualizadas de sus juegos, y seguro que va a seguir ocurriendo, para sacar el máximo partido de aquellos que tengan un visor MetaQuest 3. Le veo mucha lógica. Y después también le veo lógica que los juegos, por ejemplo, que ya sean nuevos, pues se saque una versión MetaQuest 3 aprovechando todas sus posibilidades, y que se haga un pequeño downgrade para MetaQuest 2, que el propio sistema detecte si tienes unas MetaQuest 3 o unas MetaQuest 2, y en función a eso pues saque pues mejores texturas, más resolución, mejor fluidez o lo que sea, en función del visor que tengamos, que no sería nada descabellado. Y la segunda cuestión que quería comentaros, que también es muy interesante, que ha surgido por Twitter, es el hecho de que se está comparando las MetaQuest 3 con unas PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro en cuanto a potencia. Salvando también que lógicamente las MetaQuest 3 en principio tienen más resolución y más capacidad de refresco que las propias PlayStation 4. Pero decir que este visor pueda asemejarse a una consola tan potente como una PlayStation 4 o una PlayStation 4 Pro, pues la verdad que nos llena de ilusión, porque ahí sí podemos encontrar, incluso en formato nativo, juegos muy interesantes, muy potentes. Ya otra cosa es que las compañías lógicamente aprovechen toda esa potencia que nos va a ofrecer MetaQuest 3 para desarrollar sus juegos, pero en principio se nos presenta como un visor MetaQuest 3, si esto se confirma, que tenga la misma potencia aproximada de unas de unas PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro, pues nos pondría en el tema de que muchos juegos PSVR, en cierta manera, pues podrían ya empezar a tener una versión muy cercana en formato standalone para los visores MetaQuest 3. Y esto, sin duda alguna, junto a todo lo que ya hemos comentado en vídeos anteriores, es una excelente noticia. Por tanto, pues nada, yo sigo ilusionado con esa MetaQuest 3. Seguro que a lo largo de lo que queda del mes de julio y mes de agosto
incluso mes de septiembre van a seguir surgiendo noticias, confirmaciones, rumores, etcétera, y aquí estaremos para contarlo, como siempre. Agradeceros, por supuesto, a todos el que estéis ahí detrás, el que veáis los vídeos, los contenidos, que los comentéis, que debatáis, sí, no me equivoco, debatáis con la comunidad, que apoyéis al canal, que me apoyéis a mí en cierta manera como desarrollador en el sentido de divulgador. Y bueno, pues siempre, si los vídeos os gustan, la mejor forma de apoyar es dándole a me gusta, comentando, suscribiéndoos al canal si no lo habéis hecho ya. Y bueno, pues recordaros como siempre que hay una membresía que es totalmente libre, a un precio mínimo, y a través de ella podéis apoyar al canal económicamente para que pueda seguir funcionando y además recibir una serie de contenidos adicionales. Así que nada más, me despido. Recordad que esta tarde tendréis también un vídeo a lo largo de la tarde sobre esa aplicación multimedia para Pico 4, muy interesante. Aquellos que tengáis Pico 4, atentos a ese vídeo, y espero también, tanto en este vídeo como en aquel vídeo de la aplicación, que me dejéis vuestros comentarios, que me encanta debatir con vosotros, compartir opiniones, etcétera, etcétera, porque para eso se hace esta comunidad, entre otras cosas, para ayudarnos, para hablar, para opinar y para compartir. Nos vemos pronto, Reverquest maníacos. Tened fuerza con el calor, que es abrumador, y bueno, pues nos vemos pronto en nuevos contenidos aquí en Reverquest VR. Nos vemos, chao, chao.